Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. De antemano, muchas gracias por la atención que nos brinden. Gracias. La intención de la plática ahorita es revisar algunos conceptos previamente de lo del manejo integrado de nematodos de arranque, vamos a decir. En realidad el punto importante es hablar un poquito dentro de toda esa área, hablar de los materiales de tipo microbiológico y finalizar, quiero platicarles un poquito de lo que en la empresa, ahorita comentaban, de alguna manera me toca a mí tomar ahora la responsabilidad en la empresa de desarrollar nuevos productos y una línea de investigación que tenemos, digamos que bastante sólida en el pensamiento para trabajar en ello, pues es el desarrollar productos biorracionales para el control de los nematodos. Entonces tenemos ya algunas experiencias. Lógicamente a mí realmente me toca más coordinar, pero nos aliamos con los que saben bastante del tema y afortunadamente las cosas por ahí van saliendo más o menos, ¿no? Entonces, nada más para retomar y tal vez ponerse un poquito de acuerdo en cuanto al concepto del manejo integrado, en este caso de nematodos. Pero el punto medular tiene que ver con el control, y aquí lo mencionamos como el control de los nematodos, pero a mí en lo particular me parece que el punto medular está en el control del daño que causan los nematodos, es decir, y el daño visto como productividad. Luego entonces el concepto sería, es decir, de principio el objetivo no es matar los nematodos. En algún momento se convierte en una alternativa, pero el objetivo es que la población de nematodos que exista no me cause tanto daño económico por las pérdidas en el cultivo, ¿sí? Entonces, si lo visualizamos con el objetivo así más real, tal vez podríamos orientar un poquito más el concepto del manejo integrado. Es decir, el tema no es de inicio matar nematodos, el tema es que las poblaciones no me causen tanto daño, ¿sí? Ahora, pero además de, digamos, tomando ese como concepto, el primer punto es, sí, pero tiene que ser económicamente viable, o sea, no va a ser a cualquier costo. De repente, bueno, pues voy a hacer, mover toneladas y toneladas de suelo y me las llevo a otro lado y pongo otro suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque este es mi terreno, en vez de cambiarme a otro. No, bueno, tiene que ser económicamente viable, o sea, aquí tiene que ser, le voy a meter X cantidad de recursos y me tiene que pagar más de lo que me hubiera costado el daño que me causa el nematodo, ¿no? Entonces tiene que ser económicamente viable. Y tiene que ser también de bajo impacto ambiental. El objetivo es que con frecuencia empezamos a utilizar los productos y con frecuencia también de repente se sataniza mucho el control químico. Y la verdad es que es una herramienta fundamental del manejo integrado, ¿sí? Pero bien utilizada, o sea, el punto aquí es tiene que utilizarse adecuadamente en su momento, bien manejado, ¿no? Y de esa manera, aún el mismo control químico nos permite, bien utilizado, que el impacto ambiental no sea muy grande. Es decir, aunque vamos a hablar aquí de biorracionales, sí los biorracionales buscan en esencia por sí mismos que sean de bajo impacto ambiental, pero el buen manejo de los materiales químicos también implica ser de bajo impacto ambiental. Es decir, no necesariamente tiene que ser un biológico, sino el manejo, el hecho de utilizarlo bien, ¿no? Y la otra también es que sea en forma sustentable. Si bien a lo mejor en el caso de los nematodos puede ser un tanto controvertido el tema de la resistencia que se puede ir generando a través de los materiales químicos, pues en algunos otros organismos sí sucede. Y ante el riesgo o ante la duda, lo que sería conveniente es evitar que suceda. Y sobre todo, una de las razones es que
nos permita seguir utilizando ese ingrediente activo de tipo químico durante el mayor tiempo posible. O sea, es una muy buena herramienta que en la medida que lo usemos adecuadamente nos va a permitir que lo usemos durante mucho tiempo. Y eso es parte de la sustentabilidad, en este caso es ingrediente activo, pero la sustentabilidad también es que podamos cultivar, tener cultivos durante mucho tiempo. Es decir, que no tengamos que andar moviéndonos de un lado a otro porque ya nos acabamos este suelo, porque los nematodos ya no me dejan cultivar, sino que lo podamos hacer durante mucho tiempo, ¿no? Entonces el manejo integrado, digamos que tiene esos elementos. No se trata nada más el de voy a incorporar varias herramientas pues, porque suena atractivo, ¿no? Tiene que ser porque de esa manera nos permite hacer un mejor manejo de los nematodos, ¿no? Y precisamente dentro de los elementos que van en el manejo integrado, tenemos lo que son, pues inicialmente las prácticas preventivas, o sea, siempre el objetivo es empezar previniendo y definir un umbral de acción, o sea, siempre es, bueno, yo voy a hacer algo cuando ya lleguemos al nivel en que voy a tener cierto nivel de daño, ¿sí? Acciones preventivas, ¿qué voy a hacer? Se hablaba del manejo de las ocas, eliminar las ocas a tiempo, en la manera en que haya, pues, utilizar variedades que sean tolerantes o resistentes. Sabemos también que muchas de las prácticas preventivas, a lo mejor en las hortalizas y bajo cubierta, pues no es tan fácil, ¿verdad? Es decir, y uno puede decir, bueno, voy a hacer rotación de cultivos, pero contra los nematodos, y más en el caso específico de meloidogine, como que no tiene uno mucha chance de rotar. O sea, le pega a muchos cultivos. Y si yo digo, bueno, este año aquí te iba a tener tomates, y luego voy a tener pepinos, y voy a tener el pepper, pues sí, pues, pero a todos esos les pega, ¿sí? Entonces, el asunto es que pero sí podemos, por ejemplo, hacer algunas prácticas como la incorporación de materia orgánica, como lo que se hablaba de algunos cultivos que tienen efecto como biofumigantes, o sea, son elementos preventivos. Y normalmente pues lo estamos hablando cuando estas prácticas, cuando realmente todavía no tenemos un nivel de problema serio, ¿sí? Si el nivel de problema es serio, esas mismas prácticas realmente se convierten más en prácticas de control, ¿sí? Y luego definir el umbral de acción. Pero uno dice, bueno, voy a tener tanta cantidad de juveniles por 100 gramos de suelo para decidir la aplicación. Pues para eso hay que hacer el monitoreo. O sea, necesito saber realmente en qué periodo, en cada etapa. Y para eso pues tenemos las instituciones y los asesores que en un momento dado pueden dar una buena orientación para los diferentes géneros de nematodos que hay. Y luego ya una vez definido de que dice uno, ya monitoreé, vi que sí estoy ya en un umbral donde tengo que tomar alguna acción de tipo de control, entonces ya se seleccionen en ese orden, digamos, normalmente se busca iniciar primero con acciones de control cultural, lo que mencionaba ahorita, por ejemplo, la incorporación de materia orgánica, solarización, algunas otras prácticas de control cultural, y luego se habla del control biológico. ¿Sí? Normalmente el control biológico lo entendemos como, así de manera muy general, como el uso de organismos vivos para que controlen a otros organismos vivos también que nos están causando daño en nuestro cultivo, ¿sí? Sin embargo, bueno, ahorita vemos más o menos algunos de los que hay. Y finalmente pasaríamos a lo que es el control químico. Regularmente cuando hablamos del control químico, en la mente está el que van a ser moléculas muy definidas, normalmente sintéticas, y que van a tener una acción primordial de matar o de inmovilizar al nemato, ¿sí? En este caso, digamos, a las larvas o a los juveniles. Pocos o algunos serán mínimos lo que pudiéramos pensar en actuar sobre huevecillos. Pero en el caso del control biológico, o entre el control biológico y el control químico, deberíamos de pensar que se encuentra el uso de materiales biorracionales, ¿sí?
¿Por qué? Porque muchas veces esos materiales biorracionales también son compuestos químicos, ¿sí? El objetivo es que estos materiales biorracionales realmente sean con las características intrínsecas, no el manejo, sino que ya de por sí, o sea, independientemente de cómo lo maneje, o por más disparatado de que sea la forma en que lo maneje, muy difícilmente va a ir en contra del ambiente, en contra de la salud humana, en contra del mismo o de toxicidad al cultivo, es decir, ya por naturaleza va a ser de esa manera. Entonces, esos son, digamos, que el tipo de productos biorracionales. Y por eso lo pongo que se encuentra ahí en ese ámbito, porque dentro de estos tenemos productos que contienen microorganismos antagónicos, o sea, microorganismos antagónicos al nemátodo, ¿sí? Hongos o bacterias. Pero también tenemos extractos vegetales, ¿sí? Ahorita se mencionaron uno, la canela, el ajo, hay una serie de, la gobernadora, varios plantas que se pueden obtener extractos de estas plantas y esos extractos tienen efecto contra los nemátodos. Otros de los compuestos son los metabolitos microbianos, ¿sí? Ya no es el organismo vivo, sino que el microorganismo produce compuestos y esos compuestos, digo, no todos los microorganismos, pero algunos de ellos producen compuestos que van a tener un efecto contra el nemátodo, ¿sí? Ya sea, normalmente lo que más encontramos es un efecto nematicida o nematostático, pero pueden ser otros también. Entonces, esos son otros de los productos biorracionales, que serían los de tipo de metabolitos microbianos, y finalmente los inductores de resistencia, ¿sí? De estos prácticamente hay muy pocos. Ahorita en el mercado yo diría que hay uno y no se usa mucho, o no sé qué tanto se usa, pero creo que se usa poco. Y el objetivo en realidad es provocar que la planta evite o rechace o repela o inhiba el ataque del nemato, por lo menos suficientemente, o en todos los casos no, es suficientemente, no son, digamos, controles que sean absolutos. Pero entonces aquí el objetivo es que provocar en la planta a través de un compuesto que puede venir a lo mejor de diferente, puede ser mismo extracto vegetal o puede ser un metabolito, pero que no es que por sí mismo actúa contra el nemátodo, sino que es absorbido por la planta y provoca que la planta tenga una resistencia contra el ataque del nemátodo, ¿no? Entonces, este es el grupo de productos biorracionales. Voy a platicar un poquito de dos de ellos. Inicialmente, específicamente del tema de los, bueno, de varios, ¿no? De los microorganismos antagónicos y abordar un poquito a cómo hacerle. Ahorita escuchaba una pregunta de qué tanto funcionan o cómo podemos medir qué tanto funcionan. Entonces, por ahí tenemos unos datos que a lo mejor nos puedan ayudar un poquito en eso. Y la otra es de lo que estamos haciendo en términos de investigación para llegar a los otros tres, o tratar de llegar a alguno o a varios de los otros tres mecanismos de acción para generar un producto, una línea de productos que puedan ayudarnos con esas otras alternativas, ¿no? Bueno, entonces, para abordar el tema específico de los microbiológicos, quiero regresar nuevamente a lo que es el triángulo de la enfermedad, en donde, pues, muy general, sabemos, está el agente causal. Bueno, iniciamos primero con el huésped, que en este caso estaríamos hablando específicamente de la raíz, si estamos hablando en el caso de los nemátodos, ¿sí? El agente causal, que es el nemátodo, mayormente meloidogine, pero habrá una buena cantidad más. Y el otro punto importante son las condiciones ambientales. Pero las condiciones ambientales, ¿para quién? ¿Sí? Y entonces, bueno, condiciones ambientales que favorezcan el que tenga buen desarrollo la raíz, ojalá y que no tenga buen desarrollo el agente causal. Y sucede que con frecuencia a lo mejor las condiciones para que se desarrolle la raíz son las mismas, igualmente favorables para que se desarrolle el nemato, ¿sí?
Entonces, a lo mejor no puedo discriminar en cambiar las condiciones para que se desarrolle mejor uno, en este caso la raíz, y no el otro que sería el nemátodo. Pero dentro de las condiciones ambientales, específicamente aquí lo que quiero platicar es de los agentes antagónicos. Es decir, si lo vemos o si lo ubicamos que el agente antagónico estaría en el ambiente y afectaría al nemátodo, entonces ahora lo que buscaría yo es cómo pongo en el centro, ahora digamos de este triángulo, al agente antagónico y veo cuáles son las condiciones que favorecen el desarrollo del agente antagónico para evitar o disminuir el daño por el agente causal, el que causa la enfermedad, que en este caso sería el nemátodo, ¿sí? Muy bien. Dentro de los agentes antagónicos existe una gama más o menos, pues no tan amplia, pero suficientemente de microorganismos, ¿sí? Algunas bacterias, Bacillus, Pausteria, algunos hongos como Tricoderma, Poconia, Pacielomyces. O sea, hay algunos microorganismos que por sí mismos actúan contra los nemátodos, normalmente contra los huevecillos. O sea, lo que hace más bien es dañar los huevecillos y no tanto, aunque hay, digamos, que llegan a atrapar juveniles, pero la realidad es que la acción mayormente de los antagónicos está contra los huevecillos. Pues algunos de ellos también hay diferentes cepas que unas son más eficientes que otras. Dentro de ellos hay algunos que son casi parásitos obligados del nemátodo, ¿no? Otros que son, digamos, pueden crecer con materia orgánica en lo que encuentran al nemátodo y se alimentan de los huevecillos. Y entonces, pues estos son los microorganismos que nos pueden ayudar a combatir a los nemátodos. El tema es cómo le hacemos para que esos microorganismos nos ayuden a controlar los nemátodos. Por alguna razón, yo creo que de los más comunes, o sea, aunque todos tienen efectividad, pero el más común, el que más se utiliza, o al menos el que yo más he visto que se utiliza en la práctica, es Pacielomyces. Bueno, que el nombre actual ya es Purpureocilium lilacinum, pero ahí me disculparán, de repente todavía no me acostumbro mucho a llamarle con ese nombre y frecuentemente me voy a referir como Pacielomyces. Y uno se pregunta, ¿por qué es que se usa Pacielomyces más? Y desde luego que lo primero que tiene que tener es buena efectividad biológica, y normalmente esa efectividad biológica la vemos en cajas Petri, o sea, vemos que efectivamente pueda tener buena capacidad de controlar o en ensayos in vitro, y entonces ese sería el punto de partida. Todos tienen que hacerlo, pero luego tiene que contar con una serie de otras características. Por ejemplo, que pueda reproducirse in vitro, ¿sí? Que ha sido una limitante, por ejemplo, para Pausteria. No es de manera generalizada saber cómo es que se puede multiplicar Pausteria en condiciones, digamos, de laboratorio, en condiciones de bioreactores, para poder utilizarlo en las cantidades necesarias. Pero los hongos regularmente sí se pueden multiplicar bien, pero luego también que soporten condiciones de formulación. O sea, cuando se hace, lo que estamos aquí buscando hacer es un producto que puede ser desde, simplemente lo hago crecer en un sustrato al hongo, que normalmente, por ejemplo, se utiliza arroz, lo hago crecer en el arroz, y en ocasiones, bueno, pues puedo utilizar ese arroz si lo pongo en forma directa, pero con frecuencia lo que tenemos que hacer es un producto que sea, y ese es uno de los objetivos fundamentales. Aquí hay muchas cosas que son digamos, de cómo son las cosas en la naturaleza, pero el objetivo es cómo lo hago práctico, y el hacerlo práctico es cómo le hago para que esas esporas, porque finalmente lo que voy a cosechar para poner en el campo son esporas, las pueda colocar yo fácilmente, ojalá y a través del sistema de riego por goteo, microaspersión, y entonces puedo hacer más eficiente su desempeño, ¿sí? Entonces el punto es el hacerlo práctico, y por lo tanto entonces hay que hacer una formulación, y para hacer esa formulación, es decir, yo crecí esas esporas en el arroz, las tengo que retirar de ahí, las tengo que poner en un soporte,
o tengo que hacer una molienda, o tengo que poner, desde luego, una molienda de material que sea soluble, porque si voy a poner una gran cantidad de materiales insolubles para que se apliquen al sistema de riego por goteo, al rato va a estar llorando porque va a tener una serie de taponeaduras, ¿no? Entonces, tengo que hacer una formulación. Aquí el punto es, ¿cómo le hago para hacer un producto que realmente sea práctico? Yo lo pongo y no me va a andar taponeando, y las esporas van a fluir bien y todo. Entonces, para eso hay que hacer una formulación y tiene que tener una capacidad para soportar esas condiciones, ¿no? Pero también tiene que adaptarse bien en el suelo. O sea, cierto es que con frecuencia buscamos, y se ha mencionado mucho, el que preferentemente que sean microorganismos nativos, ¿sí? Y de repente yo ya me confundí un poco y ya no sé qué tanto es nativo. Es decir, yo no sé si es nativo el que está aquí con el que está dentro de 10 metros, cuando de aquí a ahí puedo tener suelo diferente. Y además es nativo nada más para el cultivo de tomate o para el cultivo de bell pepper, o también lo tendría que considerar que pueda ser de diversos cultivos en diversos ecosistemas. Bueno, pues en la medida en que, nuevamente, desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista teórico, de la mejor respuesta. Es decir, lógicamente que el que está ahí ya había perfectamente adaptado en ese metro cuadrado, pues seguramente será el mejor. Pero desde el punto de vista práctico, en la medida que pueda ser más adaptable, un mismo microorganismo que sea más adaptable, pues puedo hacerlo más práctico, ¿no? Y la otra también, la habilidad para sobrevivir en el suelo en ausencia de los nematos. En algunos casos ya vimos que es limitante, pero el hecho de que también pueda empezar a colonizar antes de que estén los nematos, para que cuando estos nematos, es decir, antes de que empiece, digamos, sobre todo la liberación de los huevecillos a partir de las hembras de la raíz, en donde si ahí necesito que viva en el nemato, pues necesitaré que ya esté el daño en la raíz para que pueda vivir ahí. Aquí, el chiste es que pueda hacerlo antes, para que ya esté desde antes, ¿no? Bien, entonces, ha de ser por eso, creo yo, que Phaseolomyces ha de ser uno de los antagónicos que más se utiliza con este objetivo. Y ahora entonces, ¿cuáles son las limitantes ambientales para colonización? En general yo lo pondría de los diversos antagónicos, ¿no? Pero también en el caso de Phaseolomyces linacinum. Y tendríamos que ver, pues, hay las limitantes de humedad, temperatura, pH del suelo, pero veremos que van a andar en un rango, aunque tiene sus limitantes, pero van a andar en un rango que va a ser más o menos lo mismo que quiero ponerle a la raíz. O sea, quiero poner buenas condiciones de humedad, buenas condiciones de temperatura, un pH, digamos, tendiente a la neutralidad, y que todas esas condiciones pues también son favorables para el desarrollo de Phaseolomyces, ¿no? Entonces, seguramente que el buen manejo del cultivo nos ayuda también a que haya un buen manejo del microorganismo. Pero hay una que de repente dice, bueno, la movilidad del hongo, y sobre todo, se menciona ahorita, por ejemplo, en qué volumen lo voy a aplicar en el suelo. Y en el caso de los hongos, lo que nosotros aplicamos son esporas, ¿sí? Y algunas esporas no son tan fácilmente móviles en el suelo. Entonces, sí es conveniente hacer aplicaciones con volúmenes más o menos abundantes que nos aseguren que se ubiquen adecuadamente en la mayor parte del suelo. Y aparte también, conforme, a lo mejor esto, si hacemos en un volumen pequeño en los primeros riegos, pues tenemos una masa radicular pequeña, ¿sí? Y entonces fácilmente voy a llegar a las puntas de crecimiento, pero conforme va creciendo la raíz, pues lógicamente tendré que hacer llegar esas esporas más lejos, o tendré que hacer que el mismo inóculo o el inóculo que voy poniendo tenga buena facilidad para ir colonizando en la raíz. Luego entonces el aspecto del alimento para el hongo en lo que coloniza, previo a que haga su acción contra los nematodos, o sea, previo a que ataque los huevecillos, que colonice los huevecillos, va a colonizar la zona de la rizósfera, o va a ser conveniente que colonice la zona de la rizósfera para tener una buena, digamos, densidad de micelio en esa zona. Entonces, en este caso, el alimento es crítico. Y si bien, digamos, hablando incluso de otros organismos, una parte de donde viene el alimento,
es la materia orgánica, otra parte muy importante de donde se obtiene este alimento son los exudados. O sea, los exudados ayudan a que colonicen los microorganismos y ayudan a que colonice Pacielomyces, pero también otros microorganismos que van a desempeñar algunas funciones benéficas, ¿sí? Entonces, ahora quiero platicarles un poquito de qué son esos exudados, ¿sí? Y qué tan importantes son, ¿sí? Y lo que hace la raíz es que va a producir diferentes compuestos. Fíjense, por ejemplo, en ocasiones cuando algunas formulaciones que me ha tocado ver de Pacielomyces, se le pone una cierta cantidad de algunos azúcares, ¿sí? Para ayudarle a su desarrollo inicial, vamos a decir. En algunas otras ocasiones y con otros microorganismos también, pues se hacen aplicaciones, por ejemplo, de melaza o algunos otros compuestos, pero la gran diferencia es que los exudados son compuestos que la raíz produce, no siempre, o sea, normalmente lo va a estar haciendo, en vez de produce ciertos compuestos, en veces otros, ¿sí? Pero lo va a estar haciendo más o menos en forma continua, no más o menos, sino en forma continua, y además está produciendo una gama amplia de compuestos. O sea, no nada más es glucosa o sacarosa o azúcares nada más, sino también son pues ácidos orgánicos, aminoácidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, o sea, y todos ellos en realidad ya se convierten en una especie como en un menú para los microorganismos. Normalmente, o sea, digamos, la situación evolutiva hace que la raíz prefiera seleccionar a los microorganismos benéficos. Desde luego que no lo hace del todo, puesto que tiene enfermedades, ¿no? Pero bueno, esos son los exudados, esos compuestos los produce la raíz. Y uno dice, bueno, ¿y qué tantos son? Y aquí lo que necesito decir, bueno, cuando habla uno de aplicar un químico, normalmente se hace una determinación de qué dosis debo de aplicar, pensando en que X cantidad de moléculas me debe dañar X cantidad de individuos, ¿sí? Sin embargo, cuando pensamos en un microorganismo antagónico, lo que debemos de pensar es que en la medida en que más colonice, es decir, en que más ese microorganismo crezca, va a estar ocupando más espacio, va a estar actuando en mayor cantidad de raíz para proteger. Luego entonces, cuando nosotros aplicamos, cuando pensamos en una formulación de biológicos, de microorganismos biológicos, de microorganismos que van a defender a la raíz contra los nemátodos, y aplicamos un producto, 1 kilo por hectárea, por ejemplo, 2 kilos por hectárea, y luego a lo mejor el 5 o el 10% de ese kilo realmente es el material biológico, que son esporas, ¿sí? Y lo vamos a aplicar en miles de toneladas de suelo o en varios metros cúbicos para que se ubiquen, digamos, en un área o en un volumen relativamente grande, y que contra los nemátodos o los huevecillos con los que van a entrar, por lo menos estamos hablando de a lo mejor kilos o decenas de kilogramos por hectárea, y yo estoy aplicando gramos. Lo primero que me hace pensar esto es que necesito más, o sea, no basta con lo que puse. ¿Qué es lo que necesito? Que crezcan. O sea, para que un biológico funcione, no basta con que esté ahí la espora, y puede estar viable, pero si no se establece y no se multiplica, pues no va a funcionar. O sea, lo que necesita es realmente crecer, establecerse y crecer en cantidades grandes. Y por lo tanto, necesita entonces alimento, exudados. ¿Dónde es donde mayormente, y sobre todo si hablamos de la zona de la rizósfera, lo que vamos a hablar o lo que vamos a tener ahí mayormente son los exudados? Y esta es una gráfica que a lo mejor ya por ahí en algunas ocasiones la haya platicado con algunos de ustedes, pero me gusta repetirla. Dice que del 30, esta es una referencia de un libro de nutrición que es de Marden, del 30 al 60% de la fotosíntesis, de todo lo que se hace de fotosíntesis en el planeta, se va hacia, o sea, lo que se fija fotosintéticamente se va hacia la raíz. O sea que si vemos un cultivo, cerca de la mitad
de lo que vemos de biomasa en la parte aérea, esa misma cantidad en términos de fotosíntesis se fue hacia la raíz. Y normalmente cuando sacamos biomasa de raíz es mucho menos que la biomasa de la parte aérea, ¿sí? Entonces, ¿a dónde se fue? Bueno, lo que encontramos es que una parte pues se va como CO2 en términos de respiración, pero hay otra gran parte que aquí le llaman rizodeposición, que es los exudados. Entonces, las raíces de las plantas usan una gran cantidad, o las plantas conducen una gran cantidad de energía para exudar, y no lo hacen por casualidad, o sea, lo hacen precisamente porque necesitan tener convivencia, por decirlo así, con los microorganismos. Y esos exudados también lo regula, o sea, la misma planta no va a estar liberando compuestos al azar. O sea, según en diferentes etapas de desarrollo, según incluso diferencias entre el día y la noche, va a exudar compuestos muy definidos que van a tener una función ya sea pues lubricante. En realidad esa es mucha de la cantidad de los exudados. O sea, en las cofias de las raíces, muchos de los compuestos que van a lubricar para el crecimiento de la raíz es un mucigel, es un compuesto que sirve para ablandar, para que la raíz crezca. Muchos de esos carbohidratos son estos. Pero también pues actúan como nutrientes para los mismos microorganismos. Por sí mismos pueden inhibir o estimular el crecimiento de microorganismos. Y bueno, o sea, son varias funciones y varias relaciones de ciertos compuestos en particular con ciertos microorganismos para que den ciertos beneficios. En el caso particular de Pacielomyces, le ayuda, digamos, básicamente como fuente de carbono. Bien, pensando en eso es que hemos pensado en una formulación en la que definitivamente va Pacielomyces, o sea, dentro de esa formulación, dentro de ese producto, Pacielomyces se convierte como en una parte del ingrediente activo, pero hay otros, trabajamos para revisar el efecto de un inductor de exudación, ¿sí? Y estos trabajos los llevamos a cabo en tomate. Estos los hicimos en una universidad en Estados Unidos, en Rogers, y donde se estuvieron haciendo aplicaciones de este inductor de exudados, y a los 10 días después de la última aplicación, esto se hizo en cámaras de crecimiento, estaban condiciones controladas de luz, temperatura, fotoperiodo, demás. Y a los 10 días después de la última aplicación se colocó en esa cámara de crecimiento carbono radioactivo, o sea, se puso bicarbonato de sodio en donde estaba marcado con carbono 14, y luego se agrega un poquito de ácido, en este caso ácido láctico, para que efervesca y se vaya el CO2, el dióxido de carbono se vaya a la atmósfera, y entonces empieza a ingresar por la fotosíntesis, y posteriormente se colecta solución de la zona de las raíces para ver qué tanta radioactividad había. Posteriormente es 72 horas después de que se hizo el marcaje. Y esto es el número de cuentas por mililitro que se tuvieron, cuentas por minuto por mililitro, y se encontró que a esas 72 horas esa raíz estaba liberando el doble de radioactividad que la raíz que no había sido tratada con ese inductor de exudados, ¿sí? Entonces esta fue la primera evaluación que nos permitió ver que había un efecto en inducir, en provocar que la raíz libere mayor cantidad de exudados. Y posteriormente, esto ya por cromatografía de líquidos, se hizo una cuantificación de diversos compuestos, de carbohidratos, aminoácidos y ácidos orgánicos, y encontramos que no fue que se afectó un compuesto en particular, fue más o menos el mismo comportamiento que tenía la raíz, pero en mayor magnitud. O sea, por eso provocó que había mayor cantidad de exudados. Entonces, vamos a dejar un poquito aquí el exudado, ahorita lo retomo porque al final quiero ver qué es lo que puede estar sucediendo, lo que vemos que está sucediendo con esta formulación. Y ahora quiero retomar el tema de lo que son las rizobacterias promotoras del crecimiento. O sea, aquí lo que decíamos, el objetivo final, si nos volvemos al principio, es cómo le hacemos para minimizar el daño que nos causan los nematodos.
Y una de las alternativas también es mayor cantidad de raíz. Y por eso en algunas ocasiones dentro de todo el sistema se utilizan otros materiales que ya no se verían como biorracionales, sino más bien como bioestimulantes que nos ayudan a que haya mayor cantidad de raíz, ¿sí? Pero en este caso, este mismo material, no propiamente el material, sino los microorganismos que se encuentran en el medio, unas de estas rizobacterias, tienen la habilidad para producir compuestos que estimulan el desarrollo de la raíz, ¿sí? Entonces, sin necesidad de que yo ponga un enraizador, puedo provocar con una mejor colonización de este tipo de rizobacterias que también haya un buen desarrollo de la raíz, ¿no? Aquí están unos ejemplos hay una rizobacteria que es un ejemplo, seguramente habrá datos para otras, pero este es el caso específico de Azotobacter crococcum y cómo produce diferentes tipos de compuestos con efecto auxínico, giberélicos, o sea, no necesariamente es, por ejemplo, ácido indolbutírico, como una auxina, pero es un compuesto similar al y que tiene ese efecto de estimulación del crecimiento de la raíz. Entonces, produce algunos de estos compuestos y también algunas vitaminas que complementan el efecto inductor de este tipo de compuestos. Entonces, si nosotros también induciendo mejor exudación, provocamos que haya buena colonización de ciertos microorganismos benéficos que provocan el mejor desarrollo de la raíz, colaboramos en cierta medida a minimizar el problema del daño causado por los nematodos. Todos estos son algunos resultados de hace unos años atrás, pero que nos hicieron ver que esto, porque aquí el punto es, una cosa es lo que dice la teoría y suena muy bien, otra cosa es imaginarlo y suena mejor, pero otra cosa es demostrarlo y eso ya suena como una buena orquesta, ¿no? Y entonces lo que hablamos aquí, en los primeros tiempos de desarrollo de esta formulación se estaban buscando 3 cepas diferentes, o sea, encontraron 3 cepas diferentes de Pacielomyces y se evaluó la acción en cuanto al control, o sea, la efectividad de las cepas, y aquí tenemos el número de agallas por 100 raíces. Y bueno, hubo la gráfica o la barra con el color rojo es con inductor de exudados y la del color azul es sin inductor de exudados, ¿sí? Y entonces vemos cómo tenemos más agallas en cualquiera de los casos donde no tenía el inductor de exudados. Hubo diferencias también entre cepas, desde luego esta fue la mejor, aquí casi no tuvimos agallas, pero aún ahí vimos que hubo una disminución cuando le pusimos el inductor de exudados. Este fue un trabajo que se hizo en tomate, ¿sí? Se hizo en invernadero, en macetas, y se pudo encontrar eso. Y por el otro lado también se evaluó la cantidad de raíces sanas, y aquí digamos que las barras se invierten, es decir, también fue diferente entre cepas, pero encontramos que cuando no se tenía el inductor de exudados, la cantidad de raíces sanas por planta pues fue menor en cualquier caso, y cuando se tuvo el inductor de exudados, siempre fue mayor la cantidad de raíces sanas. Entonces, una combinación de las dos cosas, o sea, menor cantidad de agallas, pero mayor cantidad de raíces sanas. Y ambos nos ayudan, claro, a lo mejor vemos, bueno, pues ambos son el resultado final, pero esos dos efectos nos ayudan a que haya menor daño en términos de productividad, ¿sí? Este es el ejemplo, digamos, a vistas de ese ensayo. No me acuerdo aquí cómo están, pero este que está aquí es el testigo absoluto. O sea, lo que se hizo es que unas plantas no se inocularon con meloidogine, pero tampoco con Pacielomyces. Pero otras, en este caso particular, se inoculó con meloidogine, pero nada más, o sea, no se le puso Pacielomyces. A estas 3, al 1, 2 y 3, estuvieron inoculadas, pero también con nemato, ¿sí? Con meloidogine, pero también con Pacielomyces, ¿sí? Y estas 3,
con el nemato, con Pacielomyces y con el inductor de exudados, ¿sí? Y lo que vemos, pues vean, esta sería la condición normal que tendríamos en las raíces de tomate, sin ningún problema y sin ninguna ayuda. Pero es similar a esto, similar un poco a esto, ¿sí? Y aquí vemos, digamos, el daño que se tuvo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vemos que puede haber menor cantidad de agallas, pero también va a haber mayor cantidad de raíz. Y ambas cosas nos ayudan a que el daño, visto desde el punto de vista de productividad, causado por los nematos, disminuya, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El inductor de exudados nos está ayudando a la colonización de Pacielomyces lilacinus, pero también nos está ayudando a la colonización de rizobacterias reguladores del crecimiento que van a estimular el desarrollo de las raíces y por lo tanto pues a tener mayor cantidad de raíces. O sea, aquí hay que jugarle por los dos lados. O sea, por un lado menor cantidad de agallas, pero el otro lado mayor cantidad de raíces, ¿no? Bueno, hay unos ensayos que hemos hecho para ver, ahorita preguntan, ¿qué tanto nos ayuda? O sea, ¿qué tanto, si evaluamos qué tanto efecto se tiene con estos materiales microbiológicos? Desde luego aquí es el efecto del material microbiológico, o sea, Pacielomyces lilacinus, pero más el inductor de exudados, ¿sí? Y lo que tenemos aquí, bueno, es un ensayo que se hizo en donde, desde luego, hay una gran cantidad de datos, pero primeramente una preevaluación de la población en el estudio de efectividad biológica de la población de meloidogine, ¿sí? Y entonces, en esa preevaluación se encontró que en el suelo, de las diferentes parcelas donde se hizo el ensayo, no había diferencia estadística en cuanto a la población de meloidogine. Y luego quiere decir, bueno, pues entonces vamos arrancando parejos para ver qué es lo que vamos a tener de respuesta después de 3 aplicaciones a intervalos de 2 semanas, ¿sí? Entonces esta es la evaluación ya a los 30 días, o sea, después de la última aplicación, a los 30 días después del trasplante, y lo que se encontró es que hubo diferencia estadística entre el testigo absoluto, o sea, no se le aplicó nada, y la aplicación de Pacielomyces más el inductor de exudados. No hubo diferencia aquí en este caso entre aplicar, aquí se plantea como 1 kilo por hectárea y 2 kilos por hectárea, pero más o menos similares, pero sí las poblaciones fueron pues menos de la mitad. Sí, doctor. Normalmente hacemos una base. Normalmente a nuestra base conceptual es, vamos a considerar que voy a aplicar normalmente en una cantidad aproximada a lo que sería el volumen del tercio medio de riego, ¿sí? Es decir, la cantidad del día que se hace el riego. Yo considero que voy a andar entre 20 y 40 metros cúbicos por hectárea por día para tomate o para pepino, ¿sí? Por hectárea por día. Luego entonces mi tercio medio va a andar entre 10 o 15 metros cúbicos por hectárea por ese tercio. Entonces hacemos la concentración en función de, normalmente lo que consideramos son 10 metros cúbicos, es decir, ese kilogramo lo vamos a disolver o lo vamos a aplicar en un volumen de 10 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, ahora, eso lo hacemos para prácticamente o sea, lo tomamos con referencia para todos los ensayos que hacemos. ¿Por qué? Porque regularmente el riego por día que vamos a tener va a andar entre los 10 metros cúbicos cuando está desde recién trasplantado hasta los 50 o 60 metros cúbicos por hectárea por día, ya digamos en etapa avanzada, ¿no? Entonces, como nos vamos hacia las etapas iniciales, nuestro rango es, o sea, nuestra definición son 10 metros cúbicos. O sea, nuestra hectárea ahí es aplicarlo con 10 metros cúbicos. No sé si este es el índice de agallamiento también. O sea, lo que medimos anteriormente fue la población,
Pero ahora vemos el índice de agallamiento y esto está en una escala que se traduce en porcentaje, o sea, es una escala en donde se ve una cierta cantidad de agallas por cantidad de raíz y eso se traduce a porcentaje y encontramos que en el testigo absoluto, en el valor de la escala era del 71% contra aproximadamente un 20% de índice de agallas. Es decir, aquí hay que ver una cosa interesante, es decir, si comparamos, voy a regresarme un poquito. Al inicio teníamos 100, ¿sí? 100 juveniles o 100 juveniles por 100 gramos de suelo, pero luego pasamos a 400, o sea, aquí se multiplicó en 30 días aproximadamente 4 veces, y acá no es que nosotros tuvimos menor cantidad de población, también aumentó, ¿sí? Es decir, pero no aumentó en la proporción que aumentó en el testigo, ¿sí? Pero al final sí tuvimos menor índice de agallamiento. Esto, digamos, como estudio de efectividad biológica, en la fórmula de Abbott, que sería cuál es su porcentaje de efectividad en comparación del testigo, pues anduvimos alrededor de un 70% de efectividad. Es decir, bajo estas condiciones, claro que esto es muy variable, o sea, hay veces que se tiene más, se tiene menos, o sea, sí depende de las condiciones, de la forma en que se aplique y todo eso, pero eso, digamos, visto bajo estas condiciones, es decir, en una forma adecuada de hacerlo, pues sí podemos esperar que tengamos un 60 o 70% de efectividad biológica. Entonces son ensayos que hay que hacer para ver qué tanto realmente podemos esperar de beneficio de estas herramientas, ¿sí? Muy bien. Este tiempo que está aquí es el que queda. Yo creo que sí va. Bueno, entonces vamos a tratar más o menos de ubicarlo rapidito esto. Eso es el tema digamos, el uso de algunos agentes antagónicos y sobre todo de cómo nos beneficia ese inductor de exudados para mejorar o tener una mejor respuesta. Ahora les voy a platicar un poquito brevemente de lo que estamos haciendo para encontrar otras herramientas, herramientas de tipo biorracional que nos ayuden también al control de los nematodos. Y entonces, pues una de las herramientas biorracionales que mencionábamos son los extractos vegetales, y ahí están diversas fuentes que se pueden utilizar, que normalmente tienen algunas ventajas, ¿sí? Baja toxicidad a mamíferos, biodegradables, o sea, no persistentes en el medio ambiente. Normalmente pueden tener varios mecanismos de acción, ¿sí? Bajo precio de producción, si pensamos en que pues, voy junto una buena cantidad del vegetal, ya sea que a lo mejor en veces van a ser flores o en veces van a ser tallos o van a ser hojas o en veces toda la planta, ¿sí? Pero normalmente se usan grandes volúmenes, sobre todo si lo voy a hacer yo. Voy a usar, por ejemplo, canela, o voy a usar papa, loquelite, o voy a usar. Entonces normalmente se aplican 50, 100, 200 litros por hectárea del extracto que se hizo, ¿sí? Y funcionan, o sea, y tienen buena efectividad. Aquí el asunto es, ¿cómo le hago para hacer esto práctico? ¿Sí? De repente, si voy a aplicarlo en 1, 2, 5 hectáreas, pues no es tanto problema. Y los tambos que tengo que usar, pues con 1000 litros tengo. Pero si voy a aplicar en 20, 50 o 100 hectáreas o 1000, ¿sí? Cada determinado tiempo, pues a lo mejor necesito un tambón bárbaro, ¿no? Para hacerlo. Bueno, aquí el objetivo, parte de la investigación es cómo le hacemos para esto poderlo aplicar. O sea, esos 100 litros o 200 litros, ponerlo en 1 o en 2 litros o en la menor cantidad que sea práctico, ¿sí? Eso es parte de la investigación que estamos llevando a cabo. Pero no nada más con los extractos, o sea, también estamos trabajando con metabolitos de algunos microorganismos y el tema clave para hacer esto es, bueno, primero tengo que seleccionar cuáles de esos son los que mejor funcionan, digamos, y que mejor concentración o mayor concentración de ingrediente activo tienen en el extracto original, porque en la medida que
necesite usar menos volumen, más fácil va a ser concentrarlo para ponerlo en una forma práctica, ¿sí? Y en el caso de los metabolitos microbianos es un poco más difícil. O sea, normalmente los metabolitos microbianos son los compuestos que van en ese caldo de los microorganismos, pues son mucho más diluidos. Entonces llegar a una buena concentración se nos complica un poco más. Y entonces, ¿qué es lo que buscamos? También el objetivo es, ojalá y podamos llegar a que todos los diversos mecanismos de acción podamos llegar a tenerlo en un producto. Esto depende de qué concentraciones podemos alcanzar, pero si no, a lo mejor tendrá uno que pensar en varios productos. Y lo que medimos es un efecto nematicida, el efecto nematostático, repelencia, inhibición de la eclosión de huevecillos e inducción de resistencia. Estamos buscando diferentes materiales con diferentes mecanismos de acción. Esta está. Voy a tomar nada más como ejemplo esta es la de repelencia. O sea, lo que se hace es que se pone aquí el extracto en una caja Petri. Estaba hablando de una caja Petri, ¿sí? Y luego aquí se ponen los nemátodos, ¿sí? Y acá se pone agua. Y entonces, después de un determinado tiempo, uno ve si se fueron, diríamos, a cualquier lugar, pues entonces no hay la generación de ningún compuesto, pero si mayoritariamente se fueron al extracto, entonces lo está trayendo. Y eso lo hicimos con las raíces y los atraen, ¿verdad? O sea, un extracto de raíces de tomate, se mueven los nemátodos para acá, ¿sí? Pero luego ponemos el extracto que viene de otra planta, que ya sabemos que tiene efecto contra los nemátodos, y entonces tienden a irse hacia donde está el agua, o sea, mayor cantidad se mueven, no se van hacia donde está el extracto, lo repele, ¿sí? Bueno, esa es una forma en que lo miden. Entonces, y el efecto nematicida o nematoestático de inicio, así para hacer, porque en esta investigación que estamos haciendo, pues hemos evaluado al menos 80 extractos diferentes, no de plantas diferentes, sino con formas diferentes de extraer de aproximadamente unas 6 o 8 plantas que ya tienen antecedentes y que los hemos extraído de diferentes formas. Y entonces, primero se hace una criba donde dice, no, si tienen efecto nematicida o nematostático. ¿Qué se hace? Bueno, pues se pone una X cantidad de juveniles en un pocillo con una solución del extracto, ¿sí? Y luego se ve, en una primera instancia se ve si se están moviendo o están inmóviles. Y entonces ahí en esa primera instancia nos dice qué proporción es lo que tenemos de efecto, es o nematicida o nematostático. Es decir, yo puse, por decir, 30 juveniles y se quedaron 3 moviendo y el resto no se movió. Bueno, tengo el 90%, pero todavía no estoy seguro si es efecto nematicida o nematostático. Por lo pronto nada más sé que no se mueve, ¿sí? Y luego, por decir así, se lava el ingrediente activo y se ponen exclusivamente en agua, y algunos de esos nematos que en el inicio estaban inmóviles se vuelven a mover. Entonces ya sé cuáles son los que tienen efecto nematostático, y los que ya no se movieron ya fue un efecto nematicida, eso los mató. Y desde luego los restos de los que sucede normalmente con el agua, o sea, siempre debe haber un testigo, ¿no? Y entonces se evaluaron diferentes metabolitos microbianos para medir el efecto nematostático. Y bueno, tenemos digamos que estos materiales, estos son los diferentes metabolitos, ¿sí? En comparación a un control químico y agua, y este es el porcentaje de inmovilidad cuando se hizo, es una solución concentrada o una solución diluida, ¿sí? Y entonces aquí encontramos valores que estos extractos que están aquí tienen muy buen efecto nematostático, ¿sí? Lógicamente, aquí lo que hay que ver es que este control químico, desde luego, está a una dilución puesta bajo el mismo principio. O sea, pensando en 10 metros cúbicos, voy a poner la dosis que recomienda el. Sería mejor que no, pero ahorita.
Bueno, aquí lo que no sé si decirlo. Digo, al final, digo, tiene buen efecto. Sí. No me niego yo porque, porque me dijeron que no se valía decir marcas, pero sí, no, bueno, así digamos lo que hemos trabajado aquí es abamectina, ese es el material que hemos trabajado, sí, esta es nuestra referencia, pero bueno, ese es. Ok, y bueno, esto es lo del efecto de repelencia, ¿no? Y aquí lo que tenemos, digamos, veamos estas gráficas. Esta del centro, pues es donde pusimos los nematos y cuánta cantidad, este es el número que se fueron hacia el extracto o hacia el agua. Y entonces este extracto 3 fue el que se vio que hubo más, que se movieron hacia el agua. ¿Qué quiere decir? Que tuvo más repelencia. Debemos decir que no es, o sea, digamos que de los extractos que hemos evaluado, que haya muy buenos con efecto repelente, no, son buenos sí, pero no tan buenos, todavía no encontramos el mejor. Y esta es la inhibición de eclosión de juveniles, ¿sí? Y aquí, vean ustedes, estos son los diferentes extractos, ¿sí? Aquí solamente este extracto 4 fue el que funcionó un poquito mejor que los otros, pero el químico sí tuvo muy buena inhibición de la eclosión de juveniles, que es el mismo, que es la misma abamectina, ¿sí? Eso fue lo que encontramos en este estudio. Y finalmente, ya, bueno, eso es lo que vimos en las pruebas in vitro, pero que hemos visto ya en pruebas en invernadero. Y pues tenemos aquí un testigo absoluto. Aquí tenemos, bueno, las poblaciones de huevos y larvas, ¿sí? El porcentaje de severidad y porcentaje de efectividad biológica. Y aquí lo que suena interesante, todos, tanto el químico como los diferentes extractos, tienen buen efecto, ¿sí? Todas estas están considerados bajo la misma base. La dilución es en 10 metros cúbicos, ¿sí? Y aquí lo que llama la atención es este de aquí abajo, en términos de efectividad, y este extracto. O sea, hay estos dos extractos que se ven, digamos que un poquito mejor que los demás. Entonces, eso es lo que hasta el momento tenemos, es decir, sí hemos encontrado que hay diferentes extractos que tienen efectos de control. Normalmente la mayor de las razones es un efecto nematostático, pero también hemos encontrado un efecto de inducción de resistencia, al menos en uno de ellos. Entonces, va por buen camino. Claro, esto no es de corto plazo, ya tenemos 3 años haciendo esto. Creo que a lo mejor en un par de años más ya tengamos buenas respuestas, ¿no? Bueno, entonces para concluir, la conclusión es que el manejo de los nematodos es muy complejo. O sea, realmente pensar, este es el producto bueno o aquel es el bueno. Yo creo que hay que involucrar a todas las herramientas del manejo integral. Bueno, no necesariamente todas, pero todas aquellas que sea conveniente y económicamente viable, ¿no? El otro aspecto importante es desde el punto de vista de cuando utilizamos los materiales microbiológicos, los antagónicos, es importante que vaya el remedio y el trapito, es decir, no basta, digo, hay que hacerlo, pero no basta con el microorganismo, o sea, hay ocasiones en que hay que considerar otros aspectos para que se pueda desarrollar bien el microorganismo y por lo tanto llevar a cabo su efecto adecuadamente. A lo mejor si las condiciones, en alguno de ellos en particular, las condiciones de humedad o de temperatura o de pH no son las más apropiadas para ese antagónico, pues tampoco vamos a tener el mejor de los resultados. Pero sí vemos que uno de los factores limitantes principal es que colonice y se multiplique, y eso depende mucho de los exudados de la raíz. Entonces, en la medida en que podamos ayudar a que haya buena exudación de la raíz, pues podemos también tener mejor
respuesta del antagónico, ¿no? Y el otro aspecto es que, y seguramente así es, muchas de las empresas que estamos trabajando en esto, entre otros temas, uno de los importantes a los que se le invierte bastante en investigación es el control de los nematodos. Por lo menos en Innovac yo estoy seguro que así es, o sea, tenemos actualmente un proyecto en curso que representa, yo diría que por lo menos en este momento, una tercera parte por lo menos de los esfuerzos y de la inversión de la investigación para encontrar materiales, en nuestro caso específico de tipo biorracional, que puedan ayudar a resolver la problemática, ¿no? Entonces, y lo que alcanzamos a ver hasta ahorita es que hay buena perspectiva, o sea, se está a encontrar unos materiales. Nos falta el siguiente punto con el que siempre batallamos un poquito. El que haya extractos o metabolitos reportados ya están, en la literatura ya están. Aquí el punto crítico es, ¿cómo le hago para ponerlo en 1 litro? Esa es la pregunta clave que tiene que hacer. ¿Cómo le hago para este ingrediente activo que está en 100 o en 200 o en 500 litros? ¿Cómo lo hago para ponerlo en 1 litro o en 2 o en 3? ¿Para qué? Para que sea práctico, para que realmente pueda ser, y que además conserve las características de ser biorracional, ¿sí? En ese proceso, digamos, en la investigación, en ese proceso estamos ahorita. Bueno, pues básicamente era lo que tenía yo preparado. No sé si tengan alguna otra pregunta. Creo que hay una. Sí. Sí, algunas dudas técnicas nada más. Sí. En el caso, entiendo, del uso de los exudados y de facelomices, ¿son conjuntos en un producto integrado o son aplicaciones seriadas? Por separado. Ajá. Ah, bien. Bueno, lo que nosotros, vamos a decir, bueno, ya es un producto, no vamos a decir el nombre tampoco, pero contiene el microorganismo, ¿sí? En este caso Pacielomyces, pero lo que contiene no son los exudados, sino lo que contiene es un bioestimulante que provoca la exudación de la raíz. Ok, ¿sí? no, sí, lo dije mal. Entonces, ese bioestimulante está integrado al hongo. En una misma formulación, sí. ¿En medio sólido, líquido? Sólido. ¿Y esos exudados son liofilizados? ¿O esos ingredientes son? No, no son exudados, son bioestimulantes. ¿Esos bioestimulantes son? Esos bioestimulantes son producto de un extracto, se obtiene también de un extracto orgánico y vamos a decir, lógicamente el extracto es líquido, pero estos hay unos secadores de aspersión que hacen la formulación sólida. O sea, hay cuenta como el Nescafé, se hace pasar por cierta temperatura, sprayado, micronizado, y con una corriente de aire, y cuando cae al suelo, o sea, entre que se ponen en la parte superior y cae al suelo, ya está el granulo, ya está seco. Entonces, no sufren modificación alguna de esos compuestos. Es como regresar la pregunta. Entonces, ¿por qué esos nuevos extractos vegetales no se puede hacer el mismo proceso para esos volúmenes grandes, reducirlos a pequeños volúmenes? No, ese material es un extracto que se utiliza para provocar que la raíz exude más y colonice mejor el hongo, colonice mejor los microorganismos. Otros extractos de otras plantas o de otros, de los que yo regularmente hay en el medio, se hace también en forma líquida, pero normalmente la materia seca que tiene vamos a decir, la materia seca que tiene un extracto que ya fue procesado y concentrado durante los procesos líquidos y que lo puedo meter a una spray dryer, es mucho mayor que la materia seca que trae un extracto proveniente de, digamos, del proceso natural de obtenerlo de, por decir, papa localita, ¿sí? Es decir, yo puedo secar en una spray dryer algo que venga con un 20 o 30% de materia seca,
Pero algo que venga con un 0.1 o 0.5% de materia seca, no lo puedo sacar en el spray dryer. Entonces, tengo que hacer otros procesos de concentración previa. Y esos procesos de concentración tienen que hacerse de manera que no se modifique la naturaleza del compuesto. Eso es lo que necesitamos investigar, cómo le hacemos. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias.